Iniciamos la explicación del apartado de la pintura neoclásica, la que nos va a llevar a analizar la obra del pintor francés Jacques-Louis David. Antes de centrarnos en el análisis de su vida y de su obra, sí conviene remarcar, tal y como vimos en el vídeo anterior, aquel que hacía referencia a la escultura neoclásica, que Jacques-Louis David, junto a Antonio Canova y al teórico Joachim Winckelmann, son los tres grandes personajes que van a verdaderamente lograr que las nuevas premisas del arte neoclásico se conviertan en un éxito absoluto y que se desarrollen en buena parte de los territorios europeos. Dentro de la pintura neoclásica tenemos que hacer mención a una serie de características generales. Ya vimos en el vídeo introductorio del arte neoclásico cómo el arte empieza a ser considerado una materia de enseñanza en las escuelas, en las academias, y se va abandonando paulatinamente la tradición aquella en la que estaba vinculada a talleres, a maestros, a los gremios en definitiva. Las academias neoclásicas van a estar protegidas, como vimos, por los soberanos, por los reyes, y van a estar frecuentadas por los aristócratas más ricos, los más poderosos, en busca de las nuevas premisas de arte en las que se va a fundamentar el estilo neoclásico. En el análisis de la pintura tenemos una particularidad porque los pintores no van a disponer de unos modelos tan fácilmente observables como los arquitectos o los escultores, porque tenemos que recordar que restos pictóricos de la cultura clásica se conservan muy poco, así que los pintores de el arte neoclásico van a tener que fijar sus ojos pues en las obras de los pintores que van a considerar pues más cercanos a las formas en las que ellos pensaban que se tuvo que pintar en el momento del arte clásico. Es decir, centran sus ojos en la obra de Rafael, de Correggio, y lo hacen porque, como sabemos, son pintores que destacan por su corrección formal, por la serenidad que desprenden sus obras, por la dulzura también de los temas que suelen tratar. Así que estos autores van a ser considerados pues, el punto de partida de, entre otros, Jacques-Louis David. Sin lugar a dudas, el aspecto más destacable de los cuadros de la pintura neoclásica es la presentación de un hecho. Es decir, no es una interpretación, no es un comentario, hay una pretensión de objetividad y lo que se busca es conmover con la temática en la que las figuras y todos y cada uno de los elementos del cuadro lo que tratan es de comunicar un mensaje muy concreto. Por eso las composiciones van a ser en la mayoría de ocasiones sencillas, centradas, cerradas. La luz suele presentarse sin muchos contrastes iluminando la escena, y la clave fundamental en esa dicotomía que hemos analizado en muchos temas anteriores entre dibujo y color en el arte neoclásico, sin lugar a dudas, la primacía vuelve a ser el dibujo, llegándose a afirmar en algunos escritos que el colorido es solo algo superficial. La idea no es tan radical. Lo que se pretende es que el color sí esté al servicio de la línea. El dibujo es el elemento preeminente, y por eso la utilización de los colores no van a ser colores especialmente llamativos, sino que van a ser colores fundamentalmente sobrios. En este contexto va a destacar el personaje que nos encontramos en esta imagen inicial, la de Jacques-Louis David, este pintor francés eh, que vive entre 1748 y 1825 y que, como hemos comentado al inicio de este vídeo, es el pintor que va a ejercer fundamentalmente la influencia más importante dentro del estilo neoclásico. Y va a buscar la inspiración, pues, como hemos dicho anteriormente, en los modelos escultóricos, en los modelos mitológicos griegos y en la inspiración de estos autores del Renacimiento, como hemos dicho, de Rafael y de Correggio. Sin lugar a dudas, también va a destacar por ser un pintor muy comprometido políticamente, algo que no es habitual en la época, porque los cambios de regímenes, el excesivo posicionamiento ideológico de un pintor, en el caso de un cambio de régimen, podía
llevar aparejado pues, su encarcelamiento, su caída en desgracia. En el caso de David, va a ser un pintor que se va a comprometer fuertemente con la Revolución Francesa y posteriormente con el imperio napoleónico. Hasta el punto de que en el propio proceso vital de David va a ser amigo personal de un personaje tan importante en la Revolución Francesa como Robespierre, y que sin embargo va a ser capaz de sobrevivir a su caída, a su encarcelamiento, y va a estar muy cerca de las esferas de poder del propio Napoleón Bonaparte. Como buena parte de los artistas anteriores, sobre todo a partir del desarrollo de las academias, David va a realizar un viaje, una estancia formativa en Italia, en la cual se va a ver fuertemente influido por la labor de Rafael Mengs y de Joachim Winckelmann, y que le van a llevar a interiorizar estas premisas del arte neoclásico, que volcará en su producción artística a lo largo de toda su vida y que ejercerá una gran influencia en el siglo XIX. Empezamos ya con el análisis de las principales obras de Jacques David. Una de las primeras, y que perfectamente puede salir en uno de nuestros exámenes en imagen, es esta que tenéis aquí, que se llama El juramento de los Horacios. Va a ser una obra que va a realizar en Roma durante su segunda estancia formativa, y en la que va a llevar a cabo evidentemente un giro hacia un clasicismo en lo que se refiere a la técnica. Es un lienzo pintado en 1789, en el que encontramos claramente una influencia rafaelesca. Incluso también podríamos encontrarlo, ¿no?, en una influencia vinculada con la escultura clásica. Nos encontramos con una composición equilibrada, con esta composición piramidal tan característica, con una clara ventaja, con un claro predominio del dibujo sobre el color, con una tendencia a la idealización de los personajes, de la ambientación arquitectónica, de la propia representación en perspectiva. Evidentemente nos encontramos con un autor que se ha imbuido del espíritu propio del arte clásico, abandonando pues los excesos de lo que es el arte barroco de la etapa final. Lo que está buscando David en esta obra es un objetivo claramente definido, de buscar un arte preciso, ordenado, que devuelva la pintura pues, a un rigor compositivo, el dibujo frente a esos ambientes vaporosos, refinados, que se observaban en la etapa final del barroco, en el rococó, y al igual que ocurría en la arquitectura, como hemos visto con Juan de Villanueva, o en la escultura en el caso de Canova, lo que se vuelve son los ojos a la antigüedad clásica, al Renacimiento, y de hecho incluso llega a extremarse, ¿no?, los rasgos en cuanto a la simetría, a la desnudez compositiva, claramente en contraposición con lo que se veía en la etapa del barroco. Y sin embargo, hay algunos casos, hay algunos elementos como el uso de este fondo oscuro, la importancia de la línea, la factura, es decir, la realización de la obra sin pinceladas evidentes, el gusto por las texturas, pues, en fin, porque pueden recordar vagamente a uno de los principales pintores barroco, como puede ser Michelangelo Merisi, como puede ser Caravaggio. Es decir, hay una cierta contradicción entre la pretendida huida del barroco y la utilización de ciertos elementos que también eran característicos de la pintura barroca. Pero bueno, eso no es solo característico en David, sino que también lo hemos visto en Canova, que se inspira claramente en la labor de Gian Lorenzo Bernini en la realización de sus esculturas. Aquí la idea radical es que sí hay una objetivación de cuál es el principio que ha de ordenar la pintura. Hay una misión en la pintura. Lo que se pretende es realizar una serie de obras que tengan un contenido ético, un contenido moral, y vinculado con las nuevas ideas ilustradas que se están desarrollando en la segunda mitad del siglo XVIII y que van a desembocar con el estallido de la Revolución Francesa. No se recrean escenas cortesanas
festivas, mitológicas, sino que lo que se busca es recrear a través de la historia antigua a lo mejor asuntos que pueden servir para expresar la idea de patriotismo, del sacrificio de los individuos frente al nuevo Estado. En este caso, la temática esta del juramento de los Horacios lo que hace es vincular precisamente con esa idea de la existencia de un duelo entre tres miembros de Roma con tres miembros de Alba para la resolución de una cuestión bélica. En este caso, lo que se habla es como pone aquí, el sacrificio individual frente a la idea superior del servicio a la patria. Es decir, está trasladando en un contexto histórico en el último cuarto del siglo XVIII la idea de unos nuevos valores sociales en las que la Revolución Francesa, el individuo ha de estar al servicio de esa idea revolucionaria, y todo se plantea pues desde una expresión dramática, ¿no?, en la que se centra David en el momento en el que los tres hermanos, los Horacios, reciben las espadas de su padre, comprometiéndose a defender a la propia patria con su vida. La obra de El juramento de los Horacios le va a proporcionar un éxito tremendo a Jacques David, que se va a continuar en la realización de otras obras que también van a tener estas inspiraciones clásicas. Por ejemplo, esta que se representa de la muerte de Sócrates, que no os la pondré en el examen como imagen, pero que sí continúa en la línea de la del juramento de los Horacios. Se inspira evidentemente en la tradición clásica para representar al filósofo griego, el que se parece además muchísimo al que representa el propio Rafael di Sanzio en las estancias vaticanas. Lo que pasa es que aquí David utiliza como motivo un momento muchísimo más dramático. Lo que está representando es el suicidio del filósofo ateniense. En este caso está rodeado de 12 discípulos, a imagen y semejanza de Cristo en la última cena, y lo que se representa es, o el símbolo que se quiere representar es incluso el martirio, la pérdida de personajes relevantes por ¿cómo decirlo?, por la persecución de regímenes que no son considerados legítimos y que van a acabar conduciendo a estallidos revolucionarios. Evidentemente está haciendo una traslación pues con el momento histórico en el que se está realizando esta pintura a finales del siglo XVIII, en el momento en el que la burguesía está a punto de protagonizar el estallido de la Revolución Francesa. Es cierto también que el autor, por supuesto, que aunque se inspire en el mundo clásico, se toma licencias, ¿no?, porque, por ejemplo, aparece representado el propio Platón como anciano, en el caso, además, sabiéndose que en el momento del suicidio de Sócrates pues era joven y que ni siquiera estuvo presente en la muerte de su maestro. Lo que sí nos encontramos evidentemente son las mismas características que en el juicio de los Horacios: una composición bien ordenada, con un dominio del dibujo en comparación con el colorido, una gama cromática más bien oscura que proporciona una cierta solemnidad a lo que es la escena. Sócrates, sin lugar a dudas, es el centro de la composición. Está marcada además esa posición por la iluminación característica que incide sobre el personaje y que dota el lienzo de todas las características que hemos visto dentro de la generalidad de la pintura neoclásica. Otra de las obras que sí podría salir en el examen como imagen es la que nos encontramos aquí, La muerte de Marat. Ya hemos dicho que Jacques-Louis David va a ser un personaje que se va a vincular muchísimo con la revolución, va a formar parte incluso de la asamblea revolucionaria, va a ostentar cargos dentro de la propia revolución, y aquí va a representar pues a un personaje que va a ser importante dentro de ese desarrollo del
proceso revolucionario fundamentalmente en la etapa del terror, vinculado a Maximilien de Robespierre. En 1793 David va a realizar a esta obra en la que representa la muerte, el asesinato de este político que se apellidaba Marat. Le representa además casi muerto, desangrándose la bañera, mientras todavía sostiene en la mano la pluma y el papel que estaba escribiendo. Se trata de una escena de corte muy realista, pues el propio autor había visitado a Marat el día antes de su muerte y representa pues prácticamente lo que se encuentra, lo que había vivido el día anterior, un personaje que sufría de una enfermedad en la piel, que solo encontraba alivio encontrándose sumergido en una bañera para rehidratar su enfermedad, y aquí pues va a representar el cajón de madera sobre el que se apoya la sábana de la propia bañera, el paño con el que cubría su cabeza, como digo, elementos que había visto el mismo David cuando fue a visitar a Marat el día antes de su muerte. Evidente que aunque haya una representación realista, la figura del escritor está idealizada, su piel no muestra rastro alguno de la enfermedad, y el hecho de todavía sostener la pluma pues le dota de un cierto ambiente heroico a la propia muerte del personaje. La composición se basa, aparte de estos elementos verticales, estos elementos horizontales, la parte superior del cuadro aparece vacía y todo se centra en los elementos de la mitad inferior. Se le representa a Marat en el último suspiro de su vida, su rostro está girado ya hacia el espectador, no hay impresión de dolor, aunque el brazo ya sin fuerza se desploma hacia el suelo, todavía con la pluma en la mano, y aquí aparece el puñal con el cual ha sido asesinado. Además, la hoja que sostiene el escritor en la mano es la lista de traidores que teóricamente, cuenta la situación en la que se ambienta el cuadro, que es la propia asesina la que le entrega una lista teórica de traidores a la revolución, y aparece escrito perfectamente legible el 13 de julio de 1793, Marianne Charlotte Corday: al ciudadano Marat, la terrible desgracia que tengo me da derecho a pedir vuestra amabilidad. Es lo que aparece en el texto, pues así aparece representado el nombre de la asesina, incluso para que no pasara por alto. Y en los papeles que aquí tenemos en el cajón de madera, pues aparece parte del trabajo de Marat, que teóricamente otorgaba a la delatora, al fin y al cabo la asesina, pues una asignación, ¿no? Aparece escrito: dispondréis de esta asignación para esa madre, 5 hijos cuyo marido murió en defensa de la patria. Evidentemente nos encontramos con todos los elementos característicos de la pintura neoclásica de un momento en concreto, volviendo a esa pureza de líneas tan rafaelescas que hemos comentado dentro de las características generales. Otra de las obras que encontramos y que puede salir en el examen es la representación de Madame Recamier, de Juliette Recamier, en el que va a aparecer representado pues los elementos que el propio David va a convertir en característicos y en moda de la época. Aquí aparece representada como modelo una mujer muy conocida en la París de la época revolucionaria, una mujer que cuando es representada tiene 23 años, esposa de un riquísimo banquero de Lyon que se ha establecido en París y cuya belleza pues era muy afamada en el París de la época. Madame Recamier va a encargar a David que la retrate, y va a ser una escena que va a ser muy retratada por los principales pintores de la época. La idea que aparece incluso es que, como sabemos, Jacques Louis David es un personaje muy vinculado con la revolución. Esta señora pues procede
de un estrato social más conservador y en fin, no era muy aceptable socialmente que fuera retratada por un pintor tan vinculado con el proceso revolucionario, así que Juliette Recamier va a hacer las visitas en secreto al propio David. El ambiente, la ambientación, además es muy discreto, prácticamente nulo, con esos fondos solo aparecen el diván y la lámpara en la parte izquierda, y la pose que David va a pedirle a Juliette Recamier va a ser una pose muy imitada a partir de ese momento. De hecho, va a influir también en una obra que hemos visto nosotros, la obra escultórica de Antonio Canova, en la representación de Paolina Bonaparte Borghese. Va a producirse en el cuadro algo muy habitual a partir de ese momento y también de épocas anteriores, que los elementos secundarios del cuadro no los pinta el propio maestro, sino sus discípulos, entre los cuales va a destacar uno de los artistas que va a tener también muchísima proyección posteriormente, como va a ser Ingres, que es el que realiza buena parte de la ambientación del cuadro. Sin embargo, el trazado de la propia modelo Juliette Recamier, en la que aparece vestida y peinada a la moda que se va a conocer como la moda imperio, y que sí, tiene una cierta resonancia clásica, con ese peinado de bucles alrededor del rostro, con un vestido túnica de talle muy alto, descalza, lo cual es un guiño a la sensualidad. Cuenta la leyenda que a Jules Recamier le incomodaba muchísimo esta postura y que sometía a David a interminables quejas que llegaron a provocar que el maestro abandonara el cuadro, con lo cual el cuadro es un cuadro inconcluso, pero que realmente ya manifiesta todos los elementos característicos de la pintura neoclásica, y es una de las imágenes susceptibles de salir en examen en el apartado de las preguntas semiabiertas. Vamos finalizando, nos quedan solo dos obras, mejor dicho. En la producción de Jacques David nos encontramos con esta representación de Napoleón cruzando los Alpes, que es nada más y nada menos que la quinta versión de un retrato ecuestre y militar sobre el emperador Napoleón Bonaparte, pintado en la época en la que todavía no es emperador, entre 1801 y 1805, cuando se convierte ya, 1804, cuando ya sí obtiene el título imperial, una obra de un porte bastante grande, 2,75 por 2,32 metros, y que es una de las pinturas más conocidas para señalar la idealización del personaje histórico de Napoleón. Evidentemente es una visión idealizada del militar, del ejército, destinada al culto político, al culto ideológico de la idea imperial. Narra el momento en el que Napoleón va a cruzar los Alpes, dirigiéndose en una de sus múltiples campañas napoleónicas por Europa, pero hay constancia de que va a cruzar el emperador las montañas de los Alpes sobre una mula, y sin embargo se le va a encargar al pintor que lo recree a lomos de un caballo, además un caballo brioso, un caballo casi encolorizado. Aquí lo que aparece representado es la idea de un Napoleón fortalecido, convencido de conseguir la victoria, la idea de un líder, de un genio de ambición ilimitada, que además se vincula pues con la obra de otros grandes generales de la historia. Carlomagno aparece aquí en la piedra, Aníbal, aquellos que van a hacer campañas militares de extraordinario éxito. La capa al vuelo, el dedo, el caballo en corbeta, todos son elementos para magnificar la idea del rol del líder nato de Napoleón. Última obra, esta no os la pondría en examen. La última obra que aparece es la de la coronación de Napoleón en Notre Dame, en la que Jacques David, y fijaros cómo ha ido transitando, ha pintado momentos o cuadros relevantes en pleno proceso de la Revolución Francesa, y también lo va a hacer en el momento del establecimiento del Imperio Napoleónico. Va a representar la coronación del propio Napoleón y de su esposa Josefina dentro de la Catedral de Notre Dame de París.
se sabe que el mismísimo Napoleón le va a encargar la obra a David y que el encargo fue realizado casi un año antes de la coronación. Lo que está representando David es ese momento exacto de la coronación. Josefina le está rindiendo tributo al emperador, mientras éste se dispone a colocarse la, la corona sobre sus sienes. A su alrededor lo que nos encontramos es una gran cantidad de dignatarios, de importantes figuras eclesiásticas, y aunque tradicionalmente se cuenta que Napoleón arrebató la corona al Papa para colocársela él mismo, parece que esto realmente no fue así. Lo que nos encontramos con una escena simbólica en la que se habla de la aceptación del papado del Imperio Napoleónico por el hecho de estar presente y por el hecho de que se corone o se autocorone el propio Napoleón. Una obra de porte enorme, estamos hablando de 10 metros de ancho, en la que aparecen representados pues eso, buena parte de la sociedad parisina importante del momento, y aquí aparece la etapa incluso final de la producción artística de David, todavía el mantenimiento de esa gama cromática en la que predominan las tonalidades terrosas, ¿no? La luz entra desde la parte de la derecha del cuadro a través de un foco exterior que no se nos muestra, pero que se difunde por toda la estancia y sobre todo que se recrea en la propia figura del emperador. Como conclusión final, podemos decir, y conviene remarcar, la importancia de David junto a Joachim Winckelmann y Antonio Canova en el éxito del arte neoclásico, que va a tener una importantísima extensión y un grandísimo protagonismo en buena parte de los estados europeos finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX.